Saludos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. El siguiente video es una exposición de los conceptos fundamentales del paradigma de programación imperativa. La temática a tratar en el siguiente video es ¿qué es un paradigma de programación? Programación imperativa, los equipos von Neumann y la programación imperativa, denominación y variables, expresiones, valores y tipos elementales, la semántica y la sintaxis de las instrucciones de lenguaje reales, alcance, visibilidad y tiempo de vida, la sintaxis y el sistema de tipos de los métodos y de los parámetros, lenguajes representativos y códigos de ejemplos. ¿Qué es un paradigma de programación? Para entender qué es un paradigma de programación, primero debemos tener claro el concepto de paradigma, que significa ejemplo o modelo. El término puede indicar el concepto de esquema formal de organización y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. Teniendo claro este concepto, podemos avanzar hacia qué es un paradigma de programación. Un paradigma de programación provee la visión y métodos de un programador en la construcción de un programa o un subprograma. Diferentes paradigmas de programación resultan en diferentes estilos y diferentes formas de pensar la solución de los problemas. Un paradigma de programación no es mejor que otro, sino que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay situaciones en donde un paradigma resulta más apropiado que otro. El paradigma más utilizado en la actualidad es el paradigma orientado a objetos. Teniendo claro el concepto de paradigma y de paradigma de programación, ahora sí nos adentraremos en la programación imperativa. El tema que vamos a tratar ahora es la programación imperativa. Para esto vamos a ver qué son los equipos von Neumann. A final de los años 30, Alan Turing y John von Neumann reconocieron que tanto un programa como sus datos podían residir en la memoria principal de la computadora, ya que antes las primeras computadoras almacenaban sus programas fuera de su memoria, normalmente utilizando un panel de conexiones, pero la idea de almacenar un programa en la memoria de la computadora condujo a un enorme incremento de la potencia de las computadoras. La arquitectura de los llamados equipos von Neumann es la base de la programación imperativa y de los lenguajes imperativos. El equipo tiene una memoria que contiene tanto las instrucciones del programa, que vamos a llamar el almacén del programa, como los valores de los datos, que se les reconoce como el almacén de los datos. Los lenguajes imperativos tienen declaraciones de variables, expresiones y comandos. Las declaraciones asignan nombres a ubicaciones de memoria y usan tipos con valores almacenados. Las expresiones se interpretan en términos de valores actuales en el almacén de datos, es decir, nosotros denominamos un espacio de memoria con algún nombre, como ejemplo pongamos X. El almacén devuelve el valor actual al que apunta esa dirección. Sabe cómo almacenó el valor de X y eso es lo que le regresa al usuario. Los comandos se ejecutan normalmente en el orden en el que aparecen en el almacén del programa, aunque los saltos condicionales o las no condicionales pueden cambiar el flujo de la ejecución. Al principio para todo este tipo de programas se utilizaban los diagramas de flujo. Ahora vamos a hablar qué es un lenguaje de programación de recorrido completo, ya que esta es la principal característica del lenguaje imperativo. Para esto tenemos que un lenguaje de programación de recorrido completo contiene variables enteras, valores y operaciones y tiene instrucciones de asignación y las construcciones de control de la secuencia de instrucciones. Tiene condicionales e instrucciones y todos los demás formatos de instrucciones, ya sean los bucles o los tipos de datos. Para que un lenguaje de programación imperativo se reconozca como lenguaje de programación imperativo, tienen que cumplirse una serie de características que incluyen los tipos de datos para números reales, caracteres, cadenas, booleanos y sus operadores. Las estructuras de control, los bucles for y while y las estructuras case y switch. La asignación de elementos y arrays. La asignación de elementos y estructuras de grabación. Los comandos de entrada y salida, es decir, el input y el output. Los punteros, la asignación de espacios en memoria. Y los procedimientos y funciones. Ahora vamos a ver qué es la denominación y variables. Utilizamos los nombres o identificadores para indicar ubicaciones del almacén de datos, es decir, que un nombre nos retorne el contenido de un espacio de memoria. Los nombres en J y normalmente en cualquier lenguaje de programación están compuestos de letras y dígitos,
pero el primer carácter siempre tiene que ser una letra. J es el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar en la exposición, pero para los códigos ejemplos vamos a trabajar con uno llamado Lua. Para las variables no hay restricciones en el número de caracteres de un nombre, excepto que todos deben estar sobre una misma línea. La sensibilidad a las mayúsculas y las minúsculas en los nombres de las variables depende del lenguaje. Hay algunos lenguajes en los que si son la misma palabra pero tienen letras mayúsculas y minúsculas, significan lo mismo. Algunos nombres son reservados para el lenguaje, es decir, no pueden ser usados como nombres para variables. Y en la mayoría de los lenguajes imperativos se utiliza una convención de nombre más elaborada y generosa que tiene en cuenta el alcance de una declaración. Vamos a ver ejemplo de un lenguaje de programación que es Pascal, donde uno puede cambiar el significado de una palabra reservada. Acá podemos ver cómo se cambia el significado de la palabra true. Dicho esto, empezamos ahora el tema de expresiones, valores y tipos elementales. Como lo dijimos anteriormente, vamos a trabajar el lenguaje de programación J. En J y en general en todos los lenguajes, definimos un conjunto de valores y un conjunto de operaciones en dichos valores para realizar la correcta definición del tipo. Por ejemplo, los datos básicos de J son int y boolean. En este caso, el conjunto de valores será -2, -1, 0, 1, 2, etc. para el int. Y su conjunto de operaciones será la suma, la resta, la multiplicación y la división. También podemos definir un conjunto de relacionales, los cuales serán el igual, el diferente, menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. Del mismo modo, para el tipo boolean, definimos un conjunto de valores que será true y false. Y su conjunto de operaciones será el y, el o la negación. Ya teniendo los tipos, tenemos que ir ahora a las expresiones. Una expresión de J será un valor, una variable, un binary o un unary. Entonces, ¿esto de qué depende? El tipo de una expresión está definido en la base de sus constituyentes. ¿Qué quiere decir? El tipo de una expresión que sea un valor es el tipo de dicho valor. El tipo de una expresión que sea una variable será el tipo de dicha variable. Por ejemplo, si tenemos una variable x igual a 5, el tipo de esta variable será entero. Entonces la expresión será de este tipo. El tipo de un binary será int o boolean. ¿Cómo sabremos cuál de los dos? Si el operador es aritmético, el tipo de la expresión será int. Si es relacional o booleano, el tipo será booleano. Finalmente, el tipo de un unary será booleano. Todo lo anterior lo podemos expresar formalmente como una función. Para poder definir esta función debemos definir primero un mapa de tipos de un programa. El mapa de tipos de un programa es un conjunto de pares, cada uno de ellos con una variable y un tipo, que están definidos por las declaraciones iniciales del programa. Como definimos nuestro mapa de tipos como un conjunto de pares, se debe representar como se muestra a continuación. Cada variable con su respectivo tipo, por ejemplo, la variable 1 tipo 1, variable 2 tipo 2, que no necesariamente debe ser diferente al tipo de la variable anterior, y así sucesivamente con todas nuestras variables. Ya teniendo definido nuestro mapa de tipos, vamos a ver cómo lo vamos a usar. Dado un mapa de tipos, la función typeOf define el tipo de cada expresión que hemos proporcionado informalmente antes. Acá se muestra la definición un poco más formal de cómo asignar un tipo a una expresión. Por ejemplo, veamos esta expresión. Como es un valor, el tipo de la expresión será entero, porque este valor es entero. En esta expresión vemos que tenemos una variable. Entonces, el tipo de esta expresión será el tipo de esta variable, que en este caso es una cadena de caracteres. En esta expresión tenemos un binary. Como notamos, el operador es aritmético, por lo cual definimos que esta expresión será de tipo entero.
Al igual que en la anterior, esta nueva expresión es un binary, pero su operador es booleano. Por ende, el tipo de nuestra expresión es booleano. Por último, tenemos nuestra expresión unary, que por definición sabemos que es booleana. Es importante recalcar que la definición del tipo de una expresión no la hace válida. Es decir, que si a una expresión logramos definirle un tipo, no necesariamente esta expresión es válida. Para mostrar cómo saber si una expresión es válida, vamos a hacer énfasis en el lenguaje J. En J, la expresión será válida si es un valor entero booleano, si es una variable que está definido en el mapa de tipos inicial del programa. También será válida si es un binary o un unary cuyos operadores satisfacen las restricciones siguientes. Primero, que sea un binary cuyo operador es aritmético, o sea, que está en el conjunto de operadores aritméticos definidos en el inicio, o que sea relacional. Además de esto, sus operandos deben ser válidos y deben ser del tipo int. Segundo, un binary cuyo operador es un boolean OP debe tener dos operandos válidos de tipo booleano. Y finalmente, un unary debe tener un operador unary y un operando booleano válido. Es importante recalcar que como el lenguaje J es de tipo estricto, no va a pasar que vamos a tener un error de tipos en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Como se definió todo desde el principio y como es de tipo estricto, toda variable va a estar unida a un solo tipo y podremos comprobar los tipos de todas las instancias de una operación en una variable. Ahora hablaremos de la semántica de J. Una implementación de J en Java ocultaría el tamaño real en bits o en bytes de sus tipos, es decir, el dominio semántico real formal de los enteros y booleanos de J asume las propiedades de los enteros y los booleanos b como aparecen en las matemáticas, mientras que nuestra implementación de la semántica de J descansa en la propia implementación nativa de Java de los enteros y de los booleanos como una realización para la semántica de J. Aunque no sea satisfactorio desde el punto de vista de las matemáticas, por ejemplo el conjunto matemático I es de tamaño infinito, mientras que los enteros de Java son finitos. Simplifica nuestra explicación y nuestra posibilidad de implementar el modelo semántico formal. No obstante, podemos definir funcionalmente el significado de una expresión de J utilizando los dominios semánticos I y B como base. El significado de una expresión es un value. El valor de una variable es el estado actual o el resultado de aplicar un operador binario o unario a los significados de sus operandos. ¿Qué quiere decir esto? Creamos funciones como apply binary o apply unary que lo que harán es recibir un operador, recibir dos variables y decidir qué debe hacer con estas variables. Por ejemplo, si le damos una variable 1 más una variable 2, tendríamos un condicional que pregunta si el operador es una suma, o bueno, lo que conocemos como suma, lo que va a hacer es realizar la adición de una variable con respecto a la otra. Seguido a esto tenemos los tipos de datos de los lenguajes de programación reales. Los tipos de datos se pueden dividir en dos clases, en elementales y estructurados. ¿En qué se diferencian? En que los elementales indican valores de datos que pueden ser almacenados en un espacio de memoria fijado, mientras que los estructurados necesitan un espacio de memoria variable para almacenar sus valores. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Podemos ver que un entero le definimos desde un principio cuál va a ser su alcance máximo y su alcance mínimo, mientras que un estructurado va a tener memoria variable, como por ejemplo un big integer en Java. Él va a ir necesitando un espacio de memoria más grande a medida que el valor que almacena va creciendo. Tenemos las expresiones en los lenguajes reales. En los lenguajes de programación reales hay disponible una mayor variedad de operadores y por tanto una mayor variedad de expresiones que en J. Algunos lenguajes realizan varias tareas de forma automática durante la evaluación de una expresión. Por ejemplo, lenguajes como C++ realizan
durante la evaluación de una expresión algo automático como saber el tamaño de un arreglo o saber el tamaño de una cadena. La evaluación de las expresiones se hace de acuerdo a un orden predefinido por la precedencia de los operadores. En los lenguajes reales se define previamente una tabla que definirá con qué precedencia se va a realizar cada operador, como la que sigue. Podemos ver cómo se definió en un principio si se encontraban varios operadores en la misma expresión, quién iba a ser evaluado primero y quién iba a ser evaluado después. Por ejemplo, la multiplicación y la división tienen una precedencia más alta que la suma y la resta, que a su vez tienen una precedencia más alta que los operadores relacionales y booleanos. Teniendo en cuenta esto, y ya sabiendo cómo definir un tipo con su conjunto de valores y su conjunto de operadores, ahora nos enfrentamos a la sobrecarga de operadores, conversión y mutación. Un operador está sobrecargado si lo podemos utilizar en diferentes contextos con diferentes tipos de operandos y calcular un resultado distinto. Por ejemplo, tenemos la suma. Decimos que la suma está sobrecargada si la podemos usar con tipos int y nos funciona bien. Y luego la usamos con tipos, por ejemplo, booleanos y también se aplica bien suponiendo que definimos que esta suma iba a ser la operación OR entre ellos. Tenemos las conversiones o llamadas mutaciones, que son solo la traducción de un valor de datos de un tipo a un valor equivalente de otro tipo. Por ejemplo, esto se puede notar más en lenguajes de programación más avanzados, como lo son C++ o Java, en los cuales tenemos un entero y un carácter. Si igualamos el carácter al entero, nos va a devolver un entero que corresponde a su valor en ASCII. Algo muy similar es el proceso de ampliación, que es la conversión elegante de un tipo más limitado a un tipo que sea un superconjunto de esos valores. Por ejemplo, si pasamos de enteros a reales, vamos a tener una ampliación, ya que vamos a pasar de tener un valor entero sin decimales a poder almacenar un número con decimales flotantes. Si hacemos la conversión inversa, vamos a tener algo llamado estrechamiento, que es que tenemos por ejemplo un double y un entero, y al hacer la igualación vamos a perder precisión del número. Por ejemplo, si tenemos 3.5 y lo igualamos a un entero, vamos a perder todo lo que esté luego del punto, es decir, el punto 5, y vamos a obtener finalmente el 3. Ya para finalizar la parte de expresiones, valores y tipos elementales, podemos ver este pequeño diagrama, el cual representa una extensión de J, la cual es operadores y números de coma flotante. Es importante resaltar que una extensión puede ser aplicada a todo lenguaje de programación.